Bienvenidos a El Debate. Si ves un trazo de electrocardiograma y, no sé, crees que estás viendo una fotografía eléctrica perfecta del corazón, piénsalo de nuevo. Totalmente de acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿estás observando un mapa matemático exacto de la biología celular o simplemente una sombra? Un eco donde, digamos, el 90% de la información real ya ha desaparecido antes de siquiera tocar el papel. Es una duda muy válida, ¿sabes? Hoy exploramos múltiples perspectivas sobre los fundamentos de la medicina. En particular, vamos a desmenuzar las bases del electrocardiograma basándonos en el Tratado de Cardiología de Braunwald. Es un análisis esencial para cualquier estudiante de medicina que empiece a enfrentarse a esta herramienta. Es un tema súper crítico. O sea, todos los días, en las salas de urgencias y consultorios de todo el mundo, se imprimen e interpretan millones de electros. Pero fíjate que rara vez nos detenemos a cuestionar qué es exactamente esa línea ondulante. Ajá, la damos por sentado. Exacto. Asumimos que es una verdad absoluta sobre el estado del corazón, cuando en realidad la física detrás de cómo esa señal llega a la piel es increíblemente compleja y a menudo bastante engañosa. Y bueno, de ahí surge nuestra pregunta central para este análisis. ¿Debe entenderse el electrocardiograma principalmente como un registro directo y matemáticamente preciso de la electrofisiología celular, regido por vectores predecibles? Yo personalmente sostendré que sí, que a pesar de las interferencias físicas, el ECG es una traducción rigurosa y geométrica de los flujos de iones a través de las membranas celulares. Y yo voy a argumentar desde una perspectiva muy distinta. Estoy convencida de que el electrocardiograma de superficie es una señal altamente filtrada. O sea, es una aproximación macroscópica que está fuertemente distorsionada y limitada por factores físicos, anatómicos y extracardíacos, que enmascaran la mayor parte de la actividad real. A ver, para empezar a construir mi argumento, creo que tenemos que irnos a lo más básico, al nivel microscópico, que es lo que le enseñamos a los estudiantes de primer año. Imaginemos una sola célula muscular cardíaca, ¿no? Un miocito, en reposo. Claro. Su interior es negativo en comparación con el exterior. Y cuando esta célula se activa, se abren los canales iónicos, entra sodio de forma masiva y la polaridad se invierte. O sea, el interior se vuelve positivo. Esto no es solo biología, es física pura. Sí, es la fase cero del potencial de acción. Exacto. Y a medida que esta activación viaja de una célula a otra a través de las uniones comunicantes, se crea literalmente un frente de onda. Piensa en una ola en el mar, pero eléctrica. Ajá. Este frente tiene un lado positivo por delante y uno negativo por detrás. Es un dipolo. Si pones un electrodo en la piel humana, detectará una deflexión positiva hacia arriba en el papel si esa ola de cargas positivas viaja directamente hacia él. Y negativa si se aleja. Claro, si la ola se aleja, pinta una línea hacia abajo. Desde que Einthoven inventó su galvanómetro a principios del siglo XX, el principio es inamovible. O sea, la altura de la onda que ves es directamente proporcional al coseno del ángulo en el que ese frente choca con el electrodo. Es matemática pura y calculable. A ver, nadie que entienda de fisiología te va a negar el origen celular de la señal. Esas corrientes transmembranas son el motor, sin duda. Pero afirmar que el electrodo que pegamos en el pecho del paciente registra un mapa riguroso o preciso de esa actividad es ignorar un abismo de interferencias. Un abismo. ¿Me parece una exageración? Para nada. Hay que decirle a los estudiantes que los voltajes que registramos en la superficie corporal tienen una amplitud de tan solo el 1% de los potenciales celulares reales. El 1%. Me parece que el porcentaje suena drástico, sí, pero es suficiente señal para medir. Pero es apenas un susurro residual. Y la razón por la que perdemos el 99% de la información se debe a lo que el texto de Braunwald clasifica como factores de transmisión. Para empezar, tenemos la cancelación de fuerzas. Esto es fundamental. Durante la despolarización de los ventrículos, o sea, durante la inscripción del complejo QRS, hasta el 90% de la actividad eléctrica queda completamente enmascarada. ¿Y por qué dirías que se enmascara? Yo, argumentaría que se integra matemáticamente.
Se enmascara porque tienes millones de células activándose al mismo tiempo en múltiples direcciones. Tienes ondas eléctricas viajando unas hacia otras que al encontrarse se anulan matemáticamente, chocan y se borran. Y esa pequeña fracción de señal que sobrevive a la cancelación tiene que nadar, por así decirlo, a través de la sangre intracardíaca. Sí, que es un conductor de volumen. Ajá. Y luego atravesar el músculo, el tejido conjuntivo, esquivar los pulmones que están llenos de aire y son pésimos conductores, pasar por la grasa subcutánea y finalmente llegar a la piel. Lo que imprime la máquina no es un mapa perfecto, es una sombra pálida y distorsionada de lo que realmente ocurrió en el miocardio. Fíjate que entiendo el punto de la atenuación física. El cuerpo humano no es un cable de cobre perfecto, estoy de acuerdo. Pero creo que subestimas cómo el diseño del electrocardiograma compensa esto geométricamente. O sea, hablemos de las 12 derivaciones. A ver, ilústrame. No tenemos un solo electrodo, tenemos 12 cámaras estratégicamente ubicadas mirando ese mismo evento eléctrico simultáneamente. Las 3 derivaciones bipolares de las extremidades y las 3 aumentadas crean el sistema de referencia hexaxial. Cámaras con lentes bastante opacos, te diría yo. Separadas por 30 grados. Y para las derivaciones del pecho, las precordiales, utilizamos una genialidad matemática que es el terminal central de Wilson. Espera, creo que vale la pena detenernos ahí un segundo. Es muy fácil mencionar el terminal central de Wilson, pero expliquemos qué significa realmente en la práctica, porque es un constructo matemático, o sea, no anatómico. Es un excelente punto, claro. El terminal central de Wilson toma el voltaje del brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, y lo suma. Al hacer esto, la suma algebraica es cercana a cero. Básicamente creamos un electrodo neutral virtual, un punto cero artificial en el centro exacto del corazón. Las derivaciones del pecho, V1 a V6, miden la electricidad comparando la superficie del tórax contra ese punto cero matemático. Y bueno, gracias a esta geometría podemos calcular el eje eléctrico medio del corazón con una exactitud asombrosa. Asombrosa, es una palabra fuerte. Bueno, fíjate que podemos decir, con total confianza, que en un adulto sano la fuerza eléctrica dominante viaja hacia abajo y a la izquierda, entre menos 30 y más 90 grados. Si el ventrículo se hipertrofia, el eje gira. Si hay un bloqueo, el eje gira. Es decir, la atenuación de la señal por la grasa o los pulmones no invalida la dirección de los vectores. Mira, el sistema hexaxial es muy elegante en un libro de texto. Te lo concedo, pero el problema es que asume un corazón esférico, suspendido en el vacío y perfectamente equidistante de todos los electrodos. Bueno, es un modelo. Claro, pero la anatomía humana no obedece a esa simetría. Aquí es donde la física básica arruina tu mapa perfecto. La magnitud del voltaje cambia de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es una ley inquebrantable de la física. La ley de Coulomb, básicamente. Exactamente. ¿Y qué significa eso en el tórax humano? Significa que el ventrículo derecho y la cara anterior del ventrículo izquierdo dominan las derivaciones precordiales simplemente por estar tocando la pared del pecho. Porque están más cerca. Sí, no es porque su actividad celular sea más importante, sino por pura proximidad. Las señales generadas en la pared posterior del corazón, allá atrás contra la columna vertebral, tienen que viajar mucho más lejos. Su voltaje decae exponencialmente. Así que tu supuesta cámara tridimensional tiene un sesgo de proximidad brutal. Pero eso ya está tabulado. Igual le da el micrófono al que grita más cerca e ignora por completo lo que pasa en el fondo de la habitación. A ver, hay un sesgo de proximidad, claro, nadie lo niega. Pero el sistema está estandarizado para que podamos interpretar esa secuencia de forma predecible. Y para demostrarlo, analicemos el complejo QRS normal, que es la despolarización de los ventrículos. La maravilla de la electrofisiología es que ocurre en una secuencia inmutable. Te escucho. El primer tejido que recibe la señal de los haces de conducción es el lado izquierdo del tabique interventricular. Sí, claro, la activación septal. Correcto. Y como se activa el lado izquierdo primero, la electricidad cruza el tabique hacia la derecha y hacia adelante. ¿Qué causa esto? Si miras las derivaciones izquierdas, como V5 o V6, ese frente de onda se aleja de ellas brevemente, dibujando una pequeña deflexión negativa, la famosa onda Q septal. Ajá. Acto seguido, la gigantesca masa muscular de la pared libre del ventrículo izquierdo se despolariza. Este es un vector inmenso que va hacia la izquierda y hacia atrás.
Esto anula el vector septal y crea esa progresión hermosa de la onda R en el pecho. Empezamos con una R pequeñita en V1 y va creciendo de forma escalonada hasta ser altísima en V5. Pero a ver, fíjate en lo que acabas de describir. Déjame terminar este punto. Incluso podemos medir algo llamado la deflexión intrínsecoide. Es el momento en que la aguja cae rápidamente desde la cima de la onda R. Ese tiempo nos dice exactamente cuántos milisegundos le tomó a la señal viajar desde la capa interna del corazón, el endocardio, hasta la capa externa, el epicardio. Es un reloj celular perfecto. Me parece fascinante cómo describes esa progresión de verdad. Pero ahí es precisamente donde radica mi mayor objeción a tu argumento. Hablas de este vector inmenso del ventrículo izquierdo, de esa progresión hermosa. Pero ¿dónde quedó el ventrículo derecho en esa historia? Sus fuerzas están contenidas dentro de ese mismo complejo QRS. Contenidas y absolutamente aplastadas. O sea, el ventrículo izquierdo tiene 3 veces más masa muscular que el derecho. Es como poner a gritar a un cantante de ópera al lado de un susurro. La cancelación de la que hablábamos antes actúa de manera brutal aquí. Pero es fisiológico. Fisiológico sí, pero el vector izquierdo es tan masivo que anula por completo la actividad eléctrica del ventrículo derecho en el papel. Cualquier estudiante debe entender esta verdad incómoda. El electrocardiograma normal de 12 derivaciones es a efectos prácticos un electro del ventrículo izquierdo. Bueno, yo no diría que es completamente ciego. O sea, B1 y B2 nos dan bastante información del lado derecho. Nos dan información del tabique, principalmente. Solo logramos ver la actividad del ventrículo derecho de forma evidente cuando hay una patología devastadora. Por ejemplo, si un paciente tiene hipertensión pulmonar crónica y el ventrículo derecho se engruesa tanto que logra vencer ese enmascaramiento, entonces sí, vemos ondas R altas en V1. Claro, porque las reglas cambian. Pero por ende, llamar al electro un mapa preciso es peligroso para un estudiante. Es un mapa que, por su diseño anatómico, borra la mitad de la topografía hasta que ocurre un desastre clínico. Entiendo la crítica sobre la omisión anatómica del ventrículo derecho, de verdad la entiendo, pero esa es una omisión estandarizada, y aquí es donde sostengo que las reglas matemáticas superan las limitaciones anatómicas, porque las anomalías en la conducción y en los canales iónicos celulares cambian la geometría del electro de formas universales y totalmente predecibles. A ver. Y estas reglas salvan vidas todos los días. Pensemos en un bloqueo de rama derecha. De acuerdo. Veamos cómo encaja eso en tu modelo. Si el cable de la rama derecha se rompe o se bloquea, la anatomía no cambia, pero el tiempo de activación celular sí. El tabique y el ventrículo izquierdo se despolarizan normalmente, a tiempo, pero el ventrículo derecho, al no tener su vía rápida, tiene que despolarizarse lentamente, célula por célula, desde el lado izquierdo. Conducción miocárdica pura. Exacto. ¿Y qué ocurre físicamente en el papel? El QRS se ensancha más allá de los 120 milisegundos. Y al final de la despolarización, cuando el ventrículo izquierdo ya terminó y se cayó, de repente aparece un vector tardío dirigiéndose hacia la derecha y adelante, sin oposición alguna. Produciendo el clásico patrón en forma de orejas de conejo. Exacto, el patrón RS' en V1, una primera R pequeña del tabique, una caída y luego una gran R tardía. Esa regla universal deriva directamente de una alteración en la red de Purkinje y las uniones comunicantes. Lo mismo ocurre con la isquemia, y esto es clave para urgencias. Bueno, la isquemia es un tema complejo. Pero las bases son claras. Cuando una arteria se tapa, la falta de oxígeno y ATP apaga las bombas de sodio-potasio de las membranas celulares. La célula en reposo ya no puede mantener su negatividad y su potencial de acción se acorta, lo cual crea gradientes de voltaje anormales entre el tejido sano y el tejido infartado. Precisamente. Esa diferencia de voltaje genera una corriente de lesión, que literalmente empuja el segmento ST fuera de la línea de base. Si la lesión empuja hacia las derivaciones inferiores, ves una elevación del ST en D2, D3 y ABF. Así es como diagnosticamos un infarto agudo al miocardio en 5 segundos y enviamos al paciente a cateterismo. Es la prueba reina de que la correlación entre la biología celular y el papel milimetrado es extraordinariamente predictiva. Me presentas escenarios del libro, la verdad. Escenarios donde las reglas funcionan perfectamente.
Pero la realidad clínica que van a enfrentar estos estudiantes está plagada de variabilidad demográfica y técnica que hace temblar la rigidez de esas dichosas reglas universales. Variabilidad demográfica. Las células humanas funcionan igual. A nivel basal, sí. Pero tomemos el segmento ST que mencionas para el infarto. Existe la enorme tentación de pensar que cualquier elevación del ST es isquemia celular. Pero tenemos datos extensos, como los del estudio ARIC, sobre riesgo aterosclerótico en comunidades. Bueno, el estudio ARIC se enfocó en medir milimétricamente las variaciones normales en poblaciones sanas, ¿sí? Así es, y demostró que la normalidad varía de forma gigantesca dependiendo de factores que no tienen absolutamente nada que ver con ataques al corazón. Depende de la edad, del sexo y de la raza del paciente. O sea, los límites normales superiores para la elevación del ST en B1 y B2 son hasta 100 microvoltios más altos en hombres afroamericanos jóvenes en comparación con mujeres blancas. 100 microvoltios es 1 milímetro entero de elevación en el papel del electro. A diferencias fisiológicas benignas en el tono vagal o, no sé, repolarización temprana influenciada por hormonas masculinas. Claro, el patrón de repolarización precoz. Sí, pero si asumes que el electro es una ecuación estricta de patología, vas a llevar a un paciente sano a la sala de hemodinamia innecesariamente. Además, tenemos las variantes normales, como el patrón juvenil persistente, donde las ondas T siguen invertidas en el lado derecho hasta la edad adulta, sobre todo en mujeres. ¿Cómo manejas esa ruptura de tu modelo matemático perfecto? Pero fíjate que precisamente la electrofisiología te permite entender esas variaciones, o sea, no rompen las reglas, son la aplicación de diferentes variables a la misma fórmula. Suena a excusa matemática. No, para nada. Sabemos que en deportistas de alto rendimiento, el aumento masivo del tono parasimpático altera los canales de potasio repolarizantes, creando esas elevaciones benignas del ST y ondas T prominentes. Entender la célula te da el criterio para decir, esto es una variante normal, no una lesión por falta de ATP. Si conoces al paciente, claro. Y además, cuando hay un verdadero infarto, los cambios son dinámicos en cuestión de minutos, con elevaciones en una cara del corazón y depresiones especulares en la opuesta. Sí, los cambios recíprocos son súper útiles, de acuerdo. Pero déjame tocar otro punto de enorme fragilidad en tu argumento: el error humano en la técnica. Hablas de las derivadas como si fueran cámaras atornilladas en concreto. ¿Sabes lo trivial que es alterar profundamente el diagnóstico con un simple error mecánico? ¿Te refieres a la mala colocación de los electrodos en el pecho? Totalmente. Imagina a un residente o a un enfermero a las 3 de la mañana. Por convención, el electrodo B1 debe ir en el cuarto espacio intercostal a la derecha del esternón. Pero si, digamos, se distrae y lo pega un solo espacio intercostal más arriba, en el tercero o segundo espacio, ¿qué ocurre? Cambias el ángulo de visión. Sí, la perspectiva de la cámara ahora mira hacia la base del corazón. De repente aparece un vector final negativo simulando un pseudo bloqueo de rama derecha. O peor aún, se pierde la onda R inicial de progresión. Y en el papel parece que el paciente tuvo un infarto anteroseptal masivo previo con necrosis tisular. Un infarto antiguo falso. Exacto. Y al paciente no le pasa absolutamente nada. El corazón está impecable. O sea, ¿cómo puedes defender la precisión matemática del método si pegar un cable 2 centímetros más arriba transforma tejido sano en tejido muerto a los ojos de la máquina? Ahí tengo que disentir firmemente. Ese ejemplo técnico subraya exactamente por qué el conocimiento profundo de los vectores salva al médico. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Si tú dominas las reglas geométricas subyacentes, tú mismo detectas el error humano. Si ves un patrón RSR' en V1, pero vas y miras las derivaciones V5 y V6 y no tienen una onda S ancha correspondiente que cierra el vector matemático de la rama derecha, inmediatamente sabes que el electrodo está mal colocado. Bueno, sí te das cuenta. Claro, no es que la herramienta mienta, es que exige maestría del usuario para interpretar la ecuación completa, y no solo partes de ella de manera aislada. Pero esa exigencia de maestría a menudo choca contra patologías coexistentes que empañan tus hermosos vectores. Aceptemos que la técnica es perfecta por un momento. Tomemos a un paciente que desarrolla un bloqueo de rama izquierda. Uy, palabras mayores. Esta condición por sí sola causa una reorganización tan dramática de la electricidad que el tabique ahora se activa de derecha a izquierda.
Adiós a las ondas Q iniciales normales, y el QRS se vuelve un bulto ancho y deforme. Ahora, si ese mismo paciente sufre un infarto agudo fulminante en el ventrículo izquierdo, ¿qué crees que pasa en el papel? Bueno, ahí entramos en territorio de los criterios de Sgarbosa. Entramos en un laberinto clínico, porque el bloqueo izquierdo preexistente desvía tanto la repolarización que enmascara casi por completo la pérdida de potencial del infarto. Esa destrucción celular de la que hablabas simplemente no producirá las clásicas ondas Q diagnósticas ni las desviaciones claras del ST. Pero hay herramientas. Sí, pero el SGT miente por omisión. Tenemos que usar algoritmos estadísticos enormemente complejos como los de Sgarbosa, buscando sutiles concordancias del ST solo para adivinar si hay muerte celular debajo de ese cauce eléctrico. Y ni siquiera son 100% sensibles. O piensa en algo extracardíaco, como el enfisema pulmonar. Ah, claro, el atrapamiento de aire. Claro. Los pulmones hiperinsuflados interponen capas de aire entre el corazón y el tórax, y sabemos que el aire actúa como un aislante eléctrico formidable. El voltaje se desploma en todas las derivaciones, el eje se va hacia la derecha por la posición verticalizada del corazón. Microvoltaje. Sí, e incluso puedes perder las ondas R en las derivaciones precordiales, lo que imita, una vez más, un infarto anterior extenso. La célula está intacta, o sea, no hay falta de ATP, pero la transmisión física secuestró la señal. Enseñar el electrocardiograma puramente como un mapa de la electrofisiología es honestamente venderle una ilusión a los estudiantes. Fíjate que creo que estamos llegando al núcleo filosófico de nuestro intercambio. Es momento de sintetizar nuestras perspectivas sobre cómo debe abordarse el electrocardiograma en la formación médica. Y, pese a reconocer las limitaciones anatómicas, la atenuación de voltajes y esta variabilidad demográfica que has expuesto de forma tan persuasiva, mantengo mi posición. Sigues aferrado a las matemáticas. Sí, sostengo que la esencia de esta herramienta sigue siendo matemática y celular. ¿Por qué? Porque la anatomía y el ruido de transmisión son variables constantes en un mismo individuo. Cuando un estudiante de medicina aprende a leer los principios básicos, como los flujos de sodio y potasio cambian el potencial de acción, cómo se forman dipolos con un vector direccional, obtiene un poder diagnóstico incomparable. Siempre y cuando el contexto sea claro. Exacto, pero el SG toma eventos invisibles a escala nanométrica y los traduce en milivoltias y milisegundos calculables. Gracias a esa fidelidad fisiológica fundamental, podemos identificar con precisión matemática qué arteria coronaria exacta se está ocluyendo en un paciente isquémico. Es una ventana rigurosa a la vida de la célula cardíaca, estructurada en un lenguaje espacial y temporal muy predecible. Bueno, mi síntesis, para quienes están formando sus bases médicas, es una invitación rotunda a la humildad intelectual. Para dominar verdaderamente el electrocardiograma, no basta con memorizar ejes y vectores perfectos como si fuera, digamos, geometría de pizarrón. Hay que ver al paciente. Hay que interiorizar que están interpretando una sombra fuertemente distorsionada. Cada vez que tomen un trazo de 12 derivaciones, deben recordar que el 90% de la electricidad real chocó y se canceló. Deben recordar que el ventrículo derecho está prácticamente oculto bajo la sombra del izquierdo. Sí, las omisiones anatómicas. Y, crucialmente, deben tener presente que una capa extra de grasa, unos pulmones atrapados con aire, el origen étnico, el sexo o incluso un cable mal pegado por el cansancio de la madrugada pueden alterar profundamente la concepción de lo normal. El electrocardiograma es brillante, sin duda, pero no es un mapa directo. Es una obra de sombras chinescas proyectada en la pared del tórax. Y creo que es ahí donde encontramos nuestra convergencia. La verdadera competencia clínica, la que distingue a un lector mecánico de un médico excepcional, exige integrar ambas mentalidades de manera simultánea. 100% de acuerdo. El médico maestro confía en la física implacable de la despolarización celular, pero siempre la cuestiona y la ajusta filtrándola a través de las realidades anatómicas y demográficas del paciente que tiene frente a sí. Para quienes deseen adentrarse más en esta complejidad, el Tratado de Cardiología de Braunwald ofrece capítulos enteros dedicados a estos matices, desde los gradientes sutiles de la repolarización hasta cómo desentrañar las mentiras visuales de un bloqueo de rama.
Hay muchísimas capas en la electrofisiología que, por tiempo, hoy solo hemos podido tocar superficialmente. Hay muchísimo que estudiar. Así que, la próxima vez que te encuentres en un hospital, sosteniendo esa tira rosada en tus manos, recuerda que es como mirar la luz de una estrella. ¡Qué poético! Sí, o sea, la fuente es real y poderosa, pero tienes que deducir su posición calculando cuánta atmósfera, cuánto polvo y cuánta distancia ha atravesado para llegar a tus ojos. El reto no es solo ver la luz, sino entender cómo el viaje la ha deformado. Gracias por acompañarnos en El Debate. Sigan cuestionando y sobre todo sigan analizando cada perspectiva. Hasta la próxima.